si lo místico implica ese deseo evidentemente exótico por encontrarse y fundirse con lo exótico que es exótico, es decir, con el lugar del otro con mayúscula. Eso usualmente se describe como un hecho deseoso, como un hecho amoroso, como un hecho que suspende al yo, pero que es sentido como pulquérrimo. La mayoría de los discursos místicos o de las misticologías que tenemos suelen hablar del hecho místico como un hecho que tiene que ver con belleza y con placer. Sin embargo, desde el primer video que comencé a hacer sobre el facto místico, hay para mí una insistencia, y es que no todo facto místico lo es necesariamente de placer. Intenté solucionar esta duda diciendo en el video anterior que quizás se tratara entonces de un placer en el dolor, puesto que hay muchos relatos místicos. Cité, por ejemplo, a San Francisco de Asís, creo recordar a Santa Teresa de Ávila, cuando hablan de un dolor, de un desgarramiento, creo que es Santa Teresa la que habla de una lanza que se le clava en las entrañas y la deja sin entrañas, y que es un dolor del que tampoco quiere desembarazarse o del que tampoco quiere apartarse. Es un dolor tierno, es un dolor del que se goza, etc. Hablé desde los primeros videos de una sensación de pavor. También he mencionado que la sensación de lo bello se debe al último esfuerzo del sujeto por sostener algo del registro de lo imaginario para, como en una especie de lente ante un eclipse, poder ver de frente a eso del lugar del otro o a eso de la ausencia. Se me ocurre ahora que la sensación de pulcritud, que la sensación de amor, que la sensación de belleza se dan porque aún hay algo de lo imaginario que sostiene y que incluso que sostiene una consistencia que vela, que protege de lo que hay detrás, que viene a ser lo real por excelencia. Y si se sostiene ese algo de lo imaginario, se sentirá pulcritud, se sentirá amor, se sentirá dulzura, pese al dolor o pese a la experiencia quemante o ustoria del sol fulgente que hay detrás de lo imaginario que aún protege la vista. Sin embargo, hay otra experiencia mística de la que yo creo que pocos hablan o nadie habla, y es la experiencia mística de cuando incluso se cae o se desgarra lo imaginario. Y allí ya no puede hablarse de lo bello, ya no puede hablarse de lo uno o de Dios, sino que se observa a la nada, al vacío. Allí donde en el hecho místico algunas personas suponen a Dios, suponen a lo uno, suponen a una abolición que llama, a la cual se ama y hacia la cual se tiende, hay una revelación mística que todavía va un paso más adelante, y es la que rasga el velo de lo imaginario para ver la nada sin tapujos, el vacío sin cortinas, la nada que no es sino agujero, que no es sino obscuridad. Hay también una experiencia mística devastadora, que no puede llamarse experiencia de lo uno o de Dios, sino experiencia del cero o experiencia de la nada, que es la de aquel que mira de frente al sol negro. Es un sol negro como el dios Dionisos. Si hay un dios fulgente con luz blanca o luz albísima, que es Apolo, también hay un dios negro o de una luz negra,
que es la iluminación dionisíaca de la que yo intenté dar cuenta en 2 libros, de un clefte, en la introducción de un clefte, y en Dolor a Llanteo, que es una tragedia de un Ajax. En últimas, lo que se ve detrás de lo imaginario, más allá de lo imaginario, es decir, lo simbólico ya estaba disuelto, el ego simbólico ya estaba dispuesto. Cuando se rompe incluso lo imaginario, no queda belleza, no queda uno, no queda Dios, sino lo real sin consistencia. Y al quedar lo real sin consistencia, esta experiencia mística, cuando el sujeto se reconstruye o vuelve el ego, no es una experiencia de un amor al que se tiende queriendo llegar a lo uno, no fue una experiencia oceánica, sino que fue una experiencia de disolución total, de placidez del no ser y pavor por ese no ser. Entonces yo creo que lo que diferenciaría a la experiencia mística o al facto místico, sentido como dulce, placentero, de la experiencia mística sentida como pavorosa, tiene que ver con qué tanto se puede sostener o no también el registro de lo imaginario, que es donde siempre se pone lo pulcro, o sea, lo bello, o sea, el lugar de la consistencia, no de la congruencia, de la consistencia. Esta revelación será la revelación de la nada, del cero, del no ser simbólico, del no ser imaginario, y el sujeto queda reconstruido, alterado, pero devastado. Mientras que el que vio algo bello queda reconstruido y propulsado, esperanzado. Esta otra experiencia mística deja al sujeto partiéndose a pedazos, queda mal armado y se va cayendo, se le van cayendo las carnes, se le va... Es una metáfora, es que el místico en últimas solamente puede hablar en últimas poéticamente. Es una experiencia que hunde. Y sí, algo de goce hay y algo de amor o de experiencia erótica hay. Hay unos místicos que tienden hacia lo uno que presumen, hacia lo uno que mantuvieron y supusieron, a ese lugar del otro, no entendido como ausencia, sino tapado por lo imaginario y sentido como la plenitud. Es que yo creo que lo otro, que en realidad es una huella de ausencia, queda tapado por lo imaginario y es supuesto como lo uno, como entidad, como voluntad, como sentido, como uno, como cosmos, como Dios, lo que sea. En cambio, cuando se cae lo imaginario en la experiencia mística, no hay uno, no hay unidad, no hay Dios, no hay llamado, está la nada. Y también hay una experiencia erótica, así como el místico, digamos, de la luz albísima, de la luz de lo pulquérrimo, de lo uno y de Dios, quiere tender hacia lo uno porque supone que hay un uno a lo cual unirse. La experiencia mística, digamos, de este dionisíaco, de este Dionisio, que ve la luz oscura de la nada, entiende a la muerte como una redención en el no ser, que es un tema que trabajé en el texto de Egesías, escrito con bilis negra, en la parte no literaria, en la parte exegética creo que se llama. Y también querrá tender, o también tenderá, desbaratándose hacia lo no uno, hacia el vacío pleno, hacia la muerte como redención de la disolución en la entrada de un agujero negro que desbarata y desmoleculariza. Hay dos formas eróticas, la del querer ser uno en lo uno, experiencia alba, pulquérrima, divinal, religiosa, propulsadora, o querer ser en el cero, en el no uno, experiencia lóbrega, experiencia de la disolución, experiencia del desbarajuste, de la inconformidad. No puede volver a conformarse el sujeto. A conformarse quiero decir a armarse.
No sé si esto tenga, por ejemplo, que ver con la iluminación de la muerte como redención no, no es Max Stirner, de Mainlander, Philip Mainlander. O tender hacia lo uno, o tender hacia el cero, o a lo no uno, hacia la nada, hacia el no ser. Hay pues una experiencia mística que tiene algo de pavor y de la que pocos hablan, porque casi todos se ocupan de las experiencias místicas que propulsan, que esperanzan, que ven plenitud, que obturan un agujero, el agujero del otro. En cambio, hay una experiencia mística que ve el agujero sin presunciones de plenitud. Ambas experiencias pueden llamarse por tradición, pero se hubieran podido llamar de otra manera, experiencias hacia lo femenino, hacia el goce de lo femenino, porque lo femenino era aquello que se identificaba en los tiempos más arcanos con la naturaleza que se generaba a sí misma y que no tenía que ver con la palabra. Algunos lo verían como el cosmos, pero yo creo que hay otros misterios antiguos, profanos, no cristianos, que veían ese no uno. Y yo creo que los misterios dionisíacos, no sé si, yo no creo que los eleusinos, no creo que los misterios órficos, sino que los misterios dionisíacos pudieran quizás gozar del vacío pleno, de la luz lóbrega, del no cosmos, de la intrascendencia, aunque son conjeturas porque realmente no sabremos jamás.